esta tarde vamos a meditar y que a través de ella el Señor sin duda que tendrá alguna palabra para nosotros. Me ubico en el primer libro de Samuel, capítulo número 7. Voy a leer desde el versículo 5 al 12. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día un gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Sentados, por favor. En la vida de cualquier creyente en Dios, en la vida familiar muchas veces, pero también en la vida comunitaria, hablando como iglesia, a veces suceden cosas o pasamos por situaciones, por dificultades, que bien pudiéramos decir como testimonio lo que dijo el pueblo de Israel y quedó registrada en las Escrituras: Ebenezer, si estamos vivos, si estamos de pie, si hay todavía esa fe en nuestro corazón y esa confianza en Dios, entonces quiere decir que hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Amén? Muy bien, hermanos, para entender esta expresión tan maravillosa que exclamó el pueblo, yo creo que es importante que nos pongamos en contexto. ¿Por qué lo leemos así en unos cuantos versículos y en una narración tan pequeña y tanta? Pero si nosotros ponemos atención cuál es el contexto, y no solamente el contexto de los versículos, sino el contexto histórico de lo que estaba viviendo o de lo que venía viviendo el pueblo de Israel, sin duda que lo vamos a entender con mayor profundidad, qué tan importante era expresar ellos Ebenezer. Así es de que lo primero que quiero con ustedes es mirar cómo en esta narración y en esta experiencia, para mí hay algunos actores importantes. Sin duda que lo más importante es Dios acompañando a su pueblo, Dios con su pueblo, eso es lo más importante. Pero también es importante, amados hermanos, tomar en cuenta que Dios puede estar presente, pero cuando nosotros cerramos nuestro corazón o cerramos nuestras vidas, o cuando nosotros no le hacemos caso a Dios, entonces las cosas se complican. El otro punto importante es el pueblo mismo como tal, el pueblo de Israel. Y otros dos actores importantes dentro de esta narración tiene que ver, amados hermanos, por un lado el profeta Samuel, quien les dice estas palabras, y por otro lado los filisteos, que representaban los enemigos del pueblo de Dios. Así es de que entonces vamos rápidamente a la historia bíblica para ir desmenuzando esta historia, y después vamos a ir aterrizando con el texto que ya leímos. Quiero invitarles, amados hermanos, que vayamos a Éxodo capítulo 25. Y primero vamos a leer en esta porción de las Escrituras cómo es de que Dios mira
de diferentes formas o ve las formas, ve la manera de cómo hacerse presente en su pueblo. Y entonces, aquí en este capítulo 25 estamos mirando a un pueblo que ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto, un pueblo que tenía un llamado especial, un pueblo que Dios le había dicho: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ante este acontecimiento, si ustedes recuerdan el texto allá de Éxodo capítulo 19, versículo 6, Dios le dice: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son lo más importante para mí. Y Dios está dispuesto a hacer un pacto con ese pueblo. Pero ese pueblo con el cual Dios pacta es un pueblo que ya está en la libertad, un pueblo que está en la condición de decidir por Dios, porque ya lo podía hacer, ya no estaba esclavo, ahora ya era libre. Y a ese pueblo Dios le hace un pacto con él, pero más adelante, hermanos, a ese pueblo Dios le dice algo. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo número 10. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Dice: su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Aquí, amados hermanos, miramos una instrucción que Dios le da al pueblo. Y le dice al pueblo: van a hacer, o más bien le dice a Moisés, le dice estas palabras para que Moisés, como el líder del pueblo, tenía que ejecutarlo. Tenía un propósito. Y más adelante vamos a mirar el propósito. Pero Dios le dice a Moisés: tienen que hacer un arca de madera, y le da ahí todas las indicaciones, las medidas, las especificaciones, el material, todo lo que tiene que llevar esa arca. Dios se lo dice a Moisés. Ustedes van a leer del versículo 10 en adelante, ahí están todas las instrucciones. Pero lo que me llama la atención de lo que Dios le dice al pueblo a través de Moisés es el versículo 22 de este mismo capítulo, Éxodo 25, 22. Dice allí ya, Dios expresa el propósito. Dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Dice: todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amados hermanos, esta arca tenía un propósito. Esta arca tenía el propósito de que Dios quería revelarse a Moisés, para que Moisés pudiera recibir palabra, para que Moisés pudiera recibir la indicación cuál era la voluntad de Dios para su pueblo. Y entonces ahí está el propósito por el cual Dios le dice a Moisés que tenía que construir el arca. Ahora bien, más adelante, hermanos, más adelante vamos a mirar entonces, vean ustedes lo que sucede, que efectivamente lo que Dios le dice al pueblo empieza a cumplir en la vida del pueblo. Y especialmente el arca entonces simbolizaba la presencia de Dios cuando Dios se manifestaba a Moisés y lo hacía allí en el arca. Y vea usted lo que dice el libro de Números. Vamos a Números ahora. Números capítulo número 10, en el versículo número 33. Y miremos ahí lo que Dios dice acerca de cómo se manifiesta a su pueblo. Números 10, 33 dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscando lugar de descanso. Versículo 34. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Versículo 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Versículo 35. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Aquí miramos, amados hermanos, cómo Dios acompañaba a su pueblo. Y el arca tenía que ver, o el arca era un símbolo muy especial de que se miraba allí de manera ya más palpable, más visible, la presencia de Dios entre su pueblo. Y eso, amados hermanos, sin duda que cuando Dios está
con el pueblo, cuando Dios está con nosotros, sin duda que eso nos da en primer lugar seguridad. Y en segundo lugar, Dios nos da dirección, porque entonces nosotros sabemos hacia dónde vamos. Sabemos hacia dónde quiere Dios que vayamos, porque Dios va guiando, porque Dios está presente y indicando hacia dónde el pueblo se mueve. Muy bien, esto, amados hermanos, este acontecimiento que pasaba en el pueblo de Israel, llega un momento en que Dios deja de acompañar al pueblo, o Dios ya no se manifiesta en el arca que le había dicho a Moisés. Y aquí es muy importante que miremos por qué. Voy a llevarlos ahora, primero, voy a llevarlos a Jueces. Por favor, vayamos a Jueces, en el capítulo número 13, en el versículo 1. Vean ustedes lo que acontece allí. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de ¿quiénes, hermanos? De los filisteos. Dice, por 40 años. Amados hermanos, cuando el pueblo equivoca el camino, cuando el pueblo ya no se deja guiar por la mano de Dios, cuando el pueblo ya no tiene dispuestos sus oídos para escuchar la voz o la palabra de Dios, entonces el pueblo empieza a tener problemas. Y esos problemas, amados hermanos, se traduce en que Dios ya no está con el pueblo y ya no está asegurada la victoria. El pueblo ya no tiene dirección, el pueblo se empieza a inconformar y empiezan a surgir un sinnúmero de situaciones, de problemas de un pueblo que la presencia de Dios ya no está. Y algo que se manifiesta de manera muy palpable es que dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel se enfrenta a los filisteos, Dios no mete la mano por ellos, los entrega a sus enemigos. Ahora bien, aquí dice la palabra, amados hermanos, que cuando el pueblo empezó a hacer lo malo delante de Dios. Si hay algo, amados hermanos, que nos separa de la presencia de Dios, sin duda que eso se llama pecado. El pecado es algo que posiblemente los seres humanos no pueden detectarlo. Hay pecados que son manifiestos, hay pecados que son ocultos, y nosotros como seres humanos estamos muy limitados. Pero déjenme decirle que el que puede detectar el pecado de una manera singular y de una manera plena y completa, sin duda que es Dios. Y esto, amados hermanos, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque por eso es de que se nos pide, por eso es de que nosotros procuramos día con día vivir lo más apegado a la voluntad de Dios. Y eso es fundamental para que nuestra relación con Dios no se altere. Si se altera nuestra relación con Dios, nosotros vamos a perder la comunión con el Señor, vamos a perder dirección de Dios. Empiezan a surgir cosas en nuestra vida, en la vida de la familia o en la vida de la iglesia, que pueden llevarnos por un camino equivocado. Y entonces, cuando al pueblo de Israel le pasó esto, vean ustedes lo que sucedió. Ahora voy a llevarlos al primer libro de Samuel, en el capítulo número 4. Vean lo que dice ahí los primeros versículos. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar, dice, en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Luego dice el versículo 2: los filisteos presentaron batalla a Israel. Dice: y trabándose, dice, el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Amados hermanos, aquí miramos al pueblo de Dios enfrentar a su enemigo, y entonces dice la palabra que el enemigo venció al pueblo de Dios. Esto sin duda que trajo mucha tristeza. Vean ustedes lo que se expresa en el versículo número 3.
Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, miren lo que preguntaban los ancianos, ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. En este texto, amados hermanos, lo primero que empezamos a mirar es de que el pueblo seguía siendo pueblo, pero ya ni siquiera el arca estaba entre ellos. El arca estaba en un lugar diferente, estaba en Silo. Y entonces los ancianos de la iglesia se acordaron que cuando Dios está presente, Dios da la victoria. Y entonces cuando esto comprenden los ancianos, piden entonces que el arca sea llevada de Silo al lugar donde ellos estaban. Y entonces vean ustedes lo que dice el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que hasta la tierra, ¿qué pasó, hermanos? Que hasta la tierra tembló. Quiero imaginarme algo así como lo que escuchan nuestros hermanos ahí de Santa Úrsula cuando están reunida la iglesia y de repente anota un gol allá el equipo favorito en el Estadio Azteca y gritan y entonces se escucha hasta el templo. Quiero pensar que algo similar o algo mucho más grande pasó cuando el pueblo de Israel nuevamente empezó a mirar que el arca llegó en medio de ellos. Se llenaron de júbilo y sin duda que empezaron a dar gracias a Dios. Pero déjenme decirle que eso no bastaba, hermanos. Bastaba o era importante que cada hijo de Dios o cada familia que componía el pueblo de Israel tenía que ponerse a cuentas de Dios, porque eso era lo importante. Lo que realmente había ahuyentado la presencia de Dios en medio de ellos era porque ellos se habían olvidado de Dios y empezaron a adoptar otras costumbres. Empezaron a adoptar a lo mejor un sincretismo en la vida religiosa, y así como creían en Dios, el Dios verdadero de sus padres, también creían en otras cosas, confiaban en otras cosas. Y al hacer ello, Dios se fue alejando de sus vidas. Y cuando ellos vuelven o miran que el arca vuelve, ellos tenían muy presente que entonces la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, y se llenaron de júbilo. Pero no era suficiente. Y entonces, más adelante, hermanos, miren ustedes lo que pasa. Versículo 6, voy a leer los siguientes versículos. Dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron, ¿qué cosa, hermanos? Miedo. Porque ellos sabían, amados hermanos, que cuando Dios peleaba por su pueblo, la victoria, ¿qué? Era segura. Cuando Dios pelea por nosotros, amados hermanos, cuando Dios es por nosotros, el apóstol Pablo lo expresó muy bien en la carta a los Romanos. Dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados hermanos, esto es una realidad. El problema es cuando empezamos a perder la visión de lo que Dios significa y lo que Dios es en nuestra vida, y le empezamos a dar importancia a otras cosas. Y entonces otras cosas cobran mayor relevancia, y la presencia y el poder y la santidad de Dios empiezan a menguar en nuestra vida. Entonces eso le da un sentido diferente a la vida del creyente. Y entonces vean ustedes lo que sucede a continuación. Versículo 8 dice: ay de nosotros, dijeron los filisteos, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead.
el líder de los filisteos animándolos a ellos para que fueran y enfrentaran al pueblo de Dios. En el versículo 10 miramos la pelea. Vean ustedes lo que dice el versículo 10. Pelearon pues los filisteos, dice, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Hermanos, ¿el arca de Dios ya estaba en el pueblo? Sí, hermanos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es de que Dios verdaderamente estuviera con ellos. Traduciendo esto a nuestra vida, es como si nosotros estamos en el templo de Dios. Es como si tú entras a guardar el sábado, y el sábado, en el día de reposo, Dios quiere bendecirte. Dios con su palabra quiere hablarte. Dios quiere dar dirección a tu vida. Dios tiene una palabra para tu vida en ese problema que tienes, en esa duda que surgió, en las dudas que representan tus hijos cuando van creciendo. Dios tiene eso. Pero cuando tú no estás bien con Dios, entonces, por más que Dios signifique eso, nosotros venimos, estamos, pero nos vamos, y nos vamos de manera vacía. Y eso es triste, hermanos. Y esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya estaba muy contento. El pueblo de Israel estaba gozoso, porque ellos sabían lo que significaba el arca. Pero cuando verdaderamente ellos esperaban que Dios peleara por ellos, no lo hizo, porque faltaba algo. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué es lo que faltaba, amados hermanos? Voy a terminar esta parte. Vean ustedes cómo el arca del pacto, el arca de la alianza, fue capturada por los filisteos. Pero nuevamente, amados hermanos, echemos un vistazo, porque el Dios en el cual nosotros hemos creído trasciende todas las cosas. Y aunque los filisteos para aquel tiempo era un ejército poderoso, era un ejército que era temido, que cada batalla que presentaba ganaba, pero mira lo que acontece más adelante. Voy a leer a continuación en el versículo número 18, cuando de todo esto se entera el sacerdote Elí, él ya siendo grande, anciano. Mira lo que pasa con este hombre. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, que la habían capturado, que los filisteos capturaron el arca, vencieron al pueblo de Israel y se llevaron el arca. Cuando Elí, amados hermanos, escuchó esto, dice, él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, dice, y pesado. Dice, había juzgado a Israel 40 años. Elí sabía perfectamente bien que Dios no estaba presente en la vida del pueblo. Y entonces esto le impactó tremendamente. Tanto fue su impacto que dice que él se desmayó, se fue hacia atrás, se pegó en la nuca y él murió. Amados hermanos, en este episodio tan triste, que el pueblo de Dios fue abatido, que el arca fue capturada y se la llevaron los filisteos, Dios empieza a recapitular, y Dios empieza, amados hermanos, a hacer cosas maravillosas, que yo creo que esto debe de animarnos a nosotros. Y vean ustedes cómo Dios no necesita ayuda, hermanos. Dios es Dios porque es Dios. Cuando nosotros como seres humanos a veces dejamos de creer en Dios, el que es afectado somos nosotros como hijos o como hijas. Dios no se afecta, Dios sigue siendo Dios porque es soberano, porque Dios es digno, porque Dios, hermanos, es por sobre todas las cosas. Pero los que nos afectamos somos nosotros. Cuando nosotros nos enojamos con Dios y damos la espalda, cuando nosotros nos enojamos con su palabra, nos enojamos con la iglesia y damos la espalda y decimos, ya no voy y ya no quiero, Señor, ya no quiero tu presencia, y pensamos que con esto le estamos haciendo un mal a Dios, nos equivocamos. El mal que nos estamos haciendo somos nosotros, no a Dios. Dios es soberano, hermanos. Y mira lo que pasa aquí en esta narración, capítulo 5,
Dice el capítulo número 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod era el territorio, el pueblo, y especialmente ellos tenían ahí un altar a su Dios. Y mira lo que acontece, enseguida te lo voy a leer. Dice, versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la pusieron o la metieron en la casa de Dagón. Dagón era el dios de ellos, de los filisteos, y la pusieron junto a Dagón. Dijeron, ahora sí, hemos traído al Dios de Israel. Ahora sí, este Dios de Israel lo vamos a poner en el altar de Dagón y el Dios de Israel se va a tener que sujetar a nuestro Dios. Eso es lo que pensaban ellos. Y mira lo que acontece. Versículo 3. Y cuando al siguiente día, dice, los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Cómo amaneció, amados hermanos, Dagón, el dios de los filisteos? Postrado, ¿ante quién, hermanos? Ante el arca de Jehová, ante la presencia de Dios. Recuerden, el arca era la presencia de Dios. Amados hermanos, esto es tremendamente conmovedor, esto es tremendamente grande para nosotros. Si nosotros llegamos a entender la profundidad de lo que significan estas palabras y de lo que Dios es, entonces vamos a entender muchas cosas. En nuestra vida cotidiana, amados hermanos, muchas veces nosotros miramos los problemas, miramos las dificultades, o muchas veces nosotros damos lugar a las cosas y las miramos más grandes que al mismo Dios. Hay hermanos que, por ejemplo, le dan lugar a Satanás y le dan lugar al diablo, y entonces el diablo se enseñorea. Pero déjame decirte, el diablo no es nada ante la presencia de Dios. Lo que significa que Dagón se postró ante la presencia de Dios es porque los poderes de este mundo, dice el apóstol Pablo, han sido vencidos. ¿Amén? Sí, hermanos. Sí. Dios ha vencido. Dios es el que ha dado la victoria. Y el Dios que ha vencido en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, venció la misma muerte. La epístola a los Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice que el Señor tuvo que participar de carne y de sangre para derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice la palabra. ¿Quién venció al diablo? ¿Quién venció a la muerte? Cristo Jesús. Cristo Jesús vive, hermanos. Y ese Señor que es victorioso es el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Él es el que da la victoria. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? Cuando perdemos la visión de Dios, empezamos a dar cabida a nuestras vidas cosas que no tienen validez. Empezamos a dar importancia a cosas que no tienen validez. Y decirles que el mal existe. Y si tú le crees a alguien, si alguien viene a ti y te dice, mira vecino, mira amigo, mira compañero, que ese amigo te está haciendo un mal, y si tú crees eso y te lo apropias, claro que entonces le abres la puerta al enemigo y tú te vas a enfermar y vas a sufrir esa consecuencia porque estás creyendo. Pero si tú dices, no creo en eso porque el que me ha liberado y mi Dios es más grande que cualquier cosa, más poderoso, Él es eterno. Y ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído, hermanos. Entonces, vean ustedes cómo Dios empieza a validar lo que Él es, no solamente en frente del pueblo de Israel, sino en frente de los filisteos. Y entonces dice el versículo número 4, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová. Y dice, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos, cabeza y manos que significaban poder para ese Dios. Vean ustedes lo que pasó. Las dos palmas de sus manos, dice, estaban, hermanos, cortadas sobre el umbral. Dice, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Si algo más querían mirar los filisteos, es de que ahí estaba la prueba de que el Dios poderoso no hay nada que lo contenga, hermanos. No hay nada. Y esto es algo maravilloso, porque ese Dios es el que se ha revelado a la iglesia en este tiempo. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído, hermanos. Por eso, mira el versículo número 6, voy a seguir leyendo.
Bueno, voy a terminar el versículo 5, dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que, dice, entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Es decir, les quedó tan marcado y tan grabado de que hubo un Dios que derrotó a Dagón, que hasta la fecha, hermanos, ellos, dice la palabra, respetan esa parte. A partir de ahí, hermanos, ¿qué es lo que acontece? Vean ustedes el versículo número 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, es decir, los habitantes. Dice, y los destruyó y los hirió, dice, con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestros dioses, y sobre nuestro Dios Dagón. Dice, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese del arca del Dios de Israel a Gad, y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebranto, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de ¿qué, hermanos? De tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron, dice, y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase, ¿a dónde, hermanos? A su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, dice, y la mano de Dios había agravado allí. Versículo 12, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió, ¿a dónde, hermanos? Al cielo, subía al cielo, dice. Amados hermanos, estaban enfrentados en un gran problema. Cuando yo me pongo a leer estas historias y empiezo a reflexionar, Señor, ¿qué palabra tú tienes para nosotros? Saben, amados hermanos, que lo primero que Dios puso en mi corazón y en mi mente, yo pensaba en esta hermosa Ciudad de México. Hay signos de esta ciudad, amados hermanos, que en este tiempo hay como un orgullo de decir, estamos a la vanguardia, estamos como las ciudades y como las capitales más grandes del mundo, porque aquí se han aprobado cosas, porque aquí están sucediendo cosas que en otros países no están sucediendo. Pero déjame decirte que si tú revisas la historia de las culturas, por ejemplo la cultura romana, la griega, y si tú revisas la historia bíblica, si hay algo que empieza a florecer en esas culturas, cuando ellos piensan que alcanzan el florecimiento del razonamiento y del crecimiento científico, algo que se empieza a dar y a soltar, sin duda que es una libertad plena al homosexualismo. Y cuando eso pasa, hermanos, es de que estamos mirando el umbral del fin de las cosas. Todas las culturas, cuando llegan a ese clímax, van de regreso. Y eso nos está pasando a nosotros. Hermanos, el pueblo de Dios, este pueblo estaba enfrentado con el Dios vivo. Y el pueblo de Dios, hermanos, tenía algo que hacer. Nosotros como pueblo tenemos un compromiso. Dios espera que nosotros como pueblo estemos realizando realmente lo que nos toca hacer. Y entonces lo que hacen los filisteos es que devuelven el arca de Dios. Y voy a contarte únicamente el capítulo 6, versículo 8 en adelante. Dice, tomaréis luego, se están poniendo de acuerdo para llevar el arca. Dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, dice, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya.
Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron las 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Ellos regresaron el arca, hermanos. Y cuando regresaron el arca, ¿qué pasó? Bueno, el pueblo de Israel entendió la lección. Entendió la lección que para tener a Dios en nuestros corazones, que para que Dios esté presente en nuestra vida, para que Dios esté presente en nuestra familia, para que Dios esté presente en la iglesia, es importante, amados hermanos, ponernos a cuentas con Él. Y entonces mira lo que dice el capítulo número 7. Capítulo número 7, versículo 1. Vinieron los de Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron ¿cuántos días, hermanos? 20 años, dice la palabra. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amados hermanos, muchas veces nosotros sabemos lo que Dios es. Muchas veces sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Muchas veces sabemos que la respuesta está en Dios. La pregunta, amados hermanos, es ¿por qué nos tardamos? ¿Te ha pasado a ti alguna vez cuando sabes que en Dios está la respuesta y te tardas? ¿Cuántos de mis hermanos aquí presentes pasó este año y a lo mejor al inicio del año o en la cena dijiste: Señor, el año que viene yo me bautizo, yo hago un pacto contigo, yo me entrego, Señor, yo voy a arreglar mi vida? Y cuando eso pasa y luego llega el momento y dejamos pasar el tiempo. 20 años, dice, pasó. Y esos 20 años el pueblo se la vivía lamentándose, hasta que llega la palabra del profeta. Y entonces vean ustedes lo que le dice el profeta Samuel al pueblo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de las manos de ¿quién, hermanos? Las manos de los filisteos. Amados hermanos, es importante preparar nuestras vidas para recibir a Dios. Aquí la palabra de Dios dice que el profeta se planta delante del pueblo y les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Aquí hay una invitación, hermanos, y yo creo que esta invitación es válida para nosotros también en este tiempo. Los filisteos pueden representar cualquier enemigo que tú tengas en la vida. Y cuando yo digo enemigo, no me estoy refiriendo a una persona, me estoy refiriendo a aquellas cosas que muchas veces mancillean tu vida espiritual, que entonces tú no puedes sentir ni puedes vivir la presencia de Dios. No sé si hay aquí hermanos que posiblemente ya no sienten el deseo de venir a la iglesia. Déjame decirte que es porque algo se está levantando en tu corazón como altar, que entonces se está inclinando a otras cosas y no al Dios verdadero. No nos tardemos más tiempo.
Yo creo que la invitación de Dios para nosotros es la misma invitación que le hizo Samuel al pueblo. Dice, si de todo vuestro corazón, dice, os volvéis a Jehová, entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Quitad de entre vosotros, le dice el profeta al pueblo, quitad de entre vosotros. ¿A qué cosa? A Astarot y a otros dioses que ya ellos habían levantado como altar. El pueblo ya había perdido la visión, hermanos. Ya estaban adorando otra cosa. O posiblemente tenían la visión de Dios. Y creyendo en Dios, adoraban otras cosas. Y eso no puede ser en la vida, hermanos. O es Dios únicamente. No podemos servir a dos señores, dijo nuestro Señor Jesucristo. No podemos confiar en las cosas del mundo y también confiar en Dios. Tenemos que confiar plenamente en Dios, hermanos, y poner toda nuestra confianza, poner nuestra vida, poner nuestra familia, poner nuestro trabajo y todo lo que tenemos y todo lo que somos, porque de Dios somos, amados hermanos. Y tenemos que confiar plenamente en Él. Y entonces la invitación es, volveos, dice el profeta. ¿Y qué hizo el pueblo, hermanos? Miren, ante este deseo que ellos tenían, entonces vean ustedes lo que hace el pueblo. Versículo 6. Estoy en 1 Samuel capítulo 7, versículo número 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos, ¿qué cosa? Hemos pecado. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Hubo confesión de pecado. No únicamente basta el querer. Sí, hermanos, tenemos que querer, pero después del querer tenemos que confesar y tenemos que reconocer en qué hemos fallado. Tenemos que reconocer, amados hermanos, en qué le hemos fallado a Dios, en qué le hemos fallado a la familia, en qué le hemos fallado a nuestros hijos, en qué le hemos fallado a nuestro Padre. Tenemos que reconocer las cosas. Y dice la palabra, amados hermanos, que cuando el pueblo de Israel se dispuso, ayunó, se preparó, hicieron así un altar, un culto, hicieron algo hermoso, se dispusieron en su corazón y entonces dice, ellos confesaron delante de Dios y dijeron, contra el Señor, contra Jehová hemos pecado. Y cuando ellos reconocen, hermanos, sin duda que después vienen acciones muy específicas. ¿Qué hicieron, amados hermanos? Versículo número 4. Mira lo que dice el versículo 4. Estoy en primer libro de Samuel 7:4. Dice, entonces los hijos de Israel quitaron ¿qué cosa, hermanos? A los Baales y a Astarot. ¿Y sirvieron a quién? Amados hermanos, después de la confesión viene la acción. Tenemos que tomar acciones serias en nuestra vida para que Dios se siga manifestando en nosotros. Para que Dios siga manifestándose en mi vida personal, familiar y en mi vida congregacional. Para que Dios siga manifestando su gloria en mí y que yo verdaderamente sea de bendición para aquellas personas que no conocen de Dios. Y entonces, cuando esto pasó, amados hermanos, cuando el pueblo se arrepintió, cuando el pueblo reconoció, cuando el pueblo, amados hermanos, confesó, cuando el pueblo se apartó, y eso de apartarse significa que tomó acción y empezaron a hacer cosas concretas en su vida. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Tenemos que visualizar en nuestra vida cristiana qué es lo que nos quita tiempo. A lo mejor en este tiempo los jóvenes, no sé, las redes sociales, algo que te está quitando tiempo. Si tú quieres santificar tu vida, si tú quieres entregar tu vida, tu tiempo, tu talento a Dios, entonces es importante que tomes en serio las cosas y empieces a renunciar a aquellas cosas que te quitan tiempo. Porque para la vida cristiana, amados hermanos, no es cuestión de magia ni son cosas fáciles. Dios espera que nosotros, que nos ha dado libertad y que nos ha dado capacidad de razonar, de decidir, Dios quiere que decidamos por Él, que decidamos por la propuesta que nos está haciendo, que decidamos en seguirle, en servirle. Dios espera eso de nosotros. Pero tenemos que decidirlo nosotros. Dios no te va a obligar. Si tú quieres santificar tu vida, necesitas hacer decisiones serias. Y sabes a qué me estoy refiriendo, a las cosas que a lo mejor ni tu padre, ni tu madre, o ni tu hermano, ni tu hermana, ni el pastor, ni nadie conoce, pero que tú estás viviendo en lo oculto. Y entonces necesitamos hacer cosas
Dios espera eso de nosotros porque Dios sí lo sabe. Y en esta tarde hemos aprendido que si hay algo que está estorbando y hay algo allí que es más importante, que ha robado mis fuerzas, que ha robado mi talento, que ha captado mi atención, y entonces eso no da cabida a la presencia de Dios. El Espíritu de Dios quiere actuar con su palabra y no puede. ¿Por qué? Porque hay algo en mi vida que no lo permite. Y entonces necesito yo tomar una decisión. Y cuando esto hizo el pueblo de Israel, ¿qué pasó, hermanos? Ahora vamos a lo siguiente, versículo número 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, pero recuerden que ahora esta reunión ya es una reunión en donde el pueblo había confesado, en donde el pueblo había dicho: Señor, hemos pecado contra ti. Donde el pueblo dijo: ahora sí, ya entendí, fuera Astarot, fuera esto, fuera aquello. Y ellos entonces se dispusieron en su corazón a servir a Dios. Cuando eso vio Dios, vean ustedes lo que pasa. Cuando oyeron los filisteos, versículo 7, estoy en primer libro de Samuel 7:7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron ¿qué cosa? Tuvieron temor de los filisteos. Ellos se acordaron, hermanos, que ya habían sido derrotados. Y no en vano, no en balde, ellos se acordaban de esos miles de hombres que cayeron cuando los filisteos los derrotaron. Y ellos tuvieron temor. Pero mira lo que a continuación sigue, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar, dice, por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Dice, y clamó Samuel a Jehová, dice, por Israel, y Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Le oyó. Ahora sí Jehová le oyó. ¿Por qué? Porque el que estaba clamando, hermanos, era, ya ese pueblo se había puesto a cuentas con Dios. Era un pueblo arrepentido. Era un pueblo que volvió su corazón a Dios. Y entonces el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, dice, mira esta parte importantísima, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, dice, y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de quién, hermanos. ¿Hubo necesidad de que Israel sacara la espada, de que levantara la mano, de que fuera a pelear? ¿Hubo necesidad? No, hermanos. Porque ahora sí Dios estaba con ellos. Porque ahora sí Dios, amados hermanos, cuando Dios es con nosotros, entonces, hermanos, las cosas caminan bien, van bien. Y entonces dice la palabra que que Jehová Dios peleó por su pueblo y venció a los filisteos. Y después, ¿qué hicieron los israelitas? Versículo 11, y saliendo los hijos de Israel, dice, de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso, ¿cómo, hermanos? Ebenezer. ¿Qué quiere decir? Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Dios ayuda, hermanos? Sí, pero hay que permitir que Él pueda hacerlo. Saben, hermanos, que hay acciones en nuestras vidas, hay actitudes en nuestras vidas. Yo no dudo que Dios siga siendo ese Dios poderoso. Yo no dudo que Dios siga siendo el Dios creador. No dudo que Dios es omnipotente, que Dios es eterno, que Dios es todo lo que a lo mejor mi mente, mis labios, mis palabras no pueden describir. Dios es mucho más grande que eso, hermanos. Yo no dudo que ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído y que hemos aprendido de la palabra de Dios. Pero hay cosas en nuestra vida que no permiten que ese Dios poderoso se manifieste en nosotros. Hay cosas en nuestra vida que ese Dios poderoso no puede transformar en nosotros porque nosotros no le hemos permitido o no estamos en condiciones. Y Dios quiere hacerlo, hermanos. Dios quiere hacerlo. Dios está entre nosotros y está con un propósito.
está entre nosotros porque nos ama. Está entre nosotros porque somos sus hijos, porque lo que le dijo al pueblo de Israel: ustedes son la viña de mis ojos. Hay un amor eterno, y eso es lo que Dios hace, que quiere estar con su pueblo. Dios quiere obrar por nosotros. Dios quiere luchar por nosotros, quiere pelear por nosotros. Pero muchas veces eso no se da porque nosotros no le permitimos. Y hoy, amados hermanos, hemos visto que Dios quiere que hagamos un compromiso delante de Él, que dejemos aquellas cosas, dejemos de confiar en nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Mi vida, hermanos, delante de Dios, como mis logros humanos o a veces los títulos o lo que nosotros podemos hacer en la vida. No, hermanos, eso hay que ponerlos a los pies del Señor, porque gracias por Él nosotros si es que hemos logrado algo, es por Él, no es por nosotros. Y hermanos, Dios quiere que verdaderamente nosotros nos humillemos, le busquemos, que nosotros propiciemos que Dios pueda obrar en nosotros. Queremos ver vidas victoriosas, queremos ver cambios en nosotros. ¿Quieres ver cambios en tus hijos? ¿Quieres cambios en aquellas personas a quien tú les estás hablando de la palabra de Dios? Es importante guiar bien a la gente. Es importante, amados hermanos, permitir que Dios pueda fluir con su poder, que Dios pueda hacer esa obra que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Hermanos, con todo mi corazón yo deseo en esta tarde que Dios no solamente siga estando con nosotros, sino que Dios nos siga dando dirección como personas individuales que somos. Que Dios nos muestre hacia dónde quiere que nosotros vayamos. ¿Qué es lo que quieres para mis hermanos jóvenes? Si tú estás estudiando una carrera, bendito sea Dios, que tenemos que ser gente preparada, sí, porque yo entiendo, hermanos, que nuestras carreras es para que entonces impulsemos el reino de Dios en este mundo. Porque el conocimiento que Dios nos permite tener en este mundo es para que entonces se engrandezca su reino y su iglesia florezca y todos, hermanos, caminemos hacia la dirección que Dios quiere que caminemos. Que Dios te ha bendecido con bienes materiales, bendito sea Dios. Pero yo creo que Dios, amados hermanos, está esperando que entonces con lo que me ha dado para administrar, lo administre bien y contribuya para el engrandecimiento de su obra sobre esta tierra. Si Dios te ha dado un buen empleo, bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Pero revisa si realmente tú estás siendo fiel con tu diezmo o estás mancillando lo que le pertenece a Dios. Tenemos que tomar las cosas en serio, hermanos, porque con Dios no se juega. Y entonces tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que revisar lo que estamos haciendo, tenemos que revisar nuestra familia. Yo platicaba con un padre de familia y él tiene posibilidades y me decía: yo como anhelo llevar a mi hijo a Walt Disney y a todos esos lugares, digo, bendito sea Dios. Y dice, y mi hijo ya, él nos va a servir de intérprete porque aún en su edad él ya domina el inglés y no vamos a tener problemas, bendito sea Dios. Si tu hijo sabe inglés, sabe francés, sabe italiano, sabe alemán, qué bueno, bendito sea Dios. Pero recuerda, si Dios te da la posibilidad para que tú hagas algo en este mundo, es para que lo uses para el engrandecimiento del reino de Dios. Porque de nada sirve, hermanos, que nosotros tengamos todo el conocimiento de esta tierra y estemos alejados de Dios. Porque cuando Dios venga, ¿en dónde vamos a quedar nosotros? Cuando el Señor nos llame, venid benditos de mi Padre, ¿en dónde vamos a estar? O como dijo Jesús allá en el Evangelio de Mateo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse o granjearse todo el mundo, pero si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada, hermanos. Si a algo se nos ha invitado a nosotros a acercarnos a Dios, es porque Dios nos ofrece algo mejor, porque Dios nos ofrece la eternidad, porque Dios quiere que caminemos en esa dirección. Y me temo que habemos hermanos en este tiempo que estamos viviendo y estamos construyendo en este mundo como si este sistema de vida será eterno. Y déjame decirte que no, porque cuando Cristo venga, estas cosas van a desaparecer. Inclusive, dice el apóstol Pablo, que nosotros mismos seremos transformados.
porque la carne y la sangre no pueden heredar, ¿qué cosa? El reino de Dios. No, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que entonces aterricemos bien nuestra vida cristiana, nuestra vida en Dios, nuestra vida de iglesia. Y yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que tomemos en serio la palabra de Dios, que tomemos en serio el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bueno, por lo menos mi hermano sí. ¿Quieres ponerte de pie, hermano, tú que estás dispuesto? Si alguien más está dispuesto a hacer, póngase de pie y delante de Dios vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Tú sabes quién soy yo, tú me conoces. Porque a Dios no podemos engañarle. Y si tú has sentido que la palabra de Dios en esta tarde te está llamando, si tú has sentido que la palabra de Dios ha hablado una parte de tu vida en donde te has sentido descubierto, vayamos delante de Dios y digamos: Señor, tú me hablaste muy directamente en esta tarde, en esta área de mi vida, y en esto yo quiero cambiar, y yo quiero que tú me ayudes, y yo quiero rendir esta área de mi vida, quiero rendir mi corazón, quiero rendir mis pensamientos, quiero rendir mi voluntad. Quiero, Señor, quiero confiar más en ti. Vamos a decirle a Dios en esta tarde. Cierra tus ojos allí donde estás. Glorioso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es una palabra que llega, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, estamos aquí porque te necesitamos. Mis hermanos, Señor, están aquí porque te necesitan. Padre, nuestro anhelo ferviente, nuestro anhelo más firme, nuestro anhelo, Señor, más fuerte, con mayor profundidad que hay en nuestro corazón, es de que tú estés en medio de nosotros. Padre, pero si tú estás mirando que hay algo que no permite que tu Espíritu Santo esté en plenitud en nuestras vidas, te queremos rogar, Padre Dios, que en esta tarde tú recibas aquellas cosas que no permiten, Padre Dios, que tú florezcas en nosotros. Y hoy mis hermanos, Señor, confiesan delante de ti, y ellos confiesan en su corazón, desde lo más profundo de su corazón, ellos confiesan delante de ti, Señor, aquellas cosas que necesitan cambiar, aquellas cosas que necesitan entregar, aquellas cosas que necesitan abandonar, para que tú vengas y poses en nuestras vidas y en nuestro corazón, Señor. Padre Dios, queremos ver tu gloria. Queremos pedirte, Señor, que nosotros seamos verdaderamente hijos e hijas que resplandezcan en el mundo. Muchas veces, Señor, nos confunden con la gente del mundo porque no alumbramos, porque muchas veces vivimos en obscuridad. Cuando tú dijiste, Señor, que vuestra lumbrera sea grande entre los hombres, resplandece en nosotros, Señor. ¿Cómo nos acordamos de aquel episodio cuando tú hablaste a Moisés en el monte, Señor? Y que cuando él bajó al pueblo, dice la palabra, Señor, que tú resplandecías en su rostro. Padre, que la gente que nos conoce, que nuestros hijos, que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, vean, Señor, que algo resplandece en nosotros, vean algo diferente. Te ruego, Padre Dios, que tú recibas toda gloria y toda honra en esta tarde. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias porque tu palabra es una palabra que nos confronta, pero tú eres un Dios que extiendes la mano. Y ahora yo te ruego, Padre Dios, que extiendas tu mano, Señor. No nos dejes aquí como estamos. Queremos salir, Señor. Queremos avanzar, queremos crecer. Padre Dios, queremos testificar de tu palabra. Queremos decirle al mundo, Señor, que tu Hijo amado murió en la cruz del Calvario por todos nosotros y murió por la humanidad, Señor. Pero muchas veces tenemos palabras, no hay fluidez en nosotros, no hay forma de decirlo, porque muchas veces, Señor, no estamos viviendo bien. Pero hoy quiero rogarte, Padre, que tú seas quien limpies nuestras vidas. Ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras cargas. Señor, que el enemigo ya no nos confunda más. Que aquellas fuerzas espirituales, Señor, que han venido a nosotros y nos han confundido,
que aquellas cosas, Señor, que nos han puesto unos con otros, aquellas cosas que han confundido nuestra fe, yo te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde lo arranques de nosotros. Señor, quita de nuestro corazón cualquier rencor, cualquier temor, cualquier raíz de amargura. Señor, quita de nuestra vida todo aquello que no permite que tu Espíritu Santo nos hable. Te ruego, Padre Dios, que tú sanes nuestras vidas. Tú sanaste al Israel, Señor, y cuando ellos sanaron, tu presencia fue visible en ellos, y cuando tú estabas en medio de ellos, tú le diste la victoria. Señor, nosotros queremos ser un pueblo victorioso. Gracias, Padre. Bendito seas, alabado seas, Señor. Gracias. Te alabamos, Padre Dios, y te bendecimos, porque tú extiendes amor y misericordia a cada uno de nosotros. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Te amamos, Padre Dios. Te amamos, Jesús, porque tú eres quien intercedes delante del Padre por todos nosotros. Y tú eres, Señor, quien nos justificas delante del Padre y nos concedes el perdón. En esta tarde, Señor, recibimos perdón que viene de ti, Señor. Ahora, hermano, empieza a sentir el perdón de Dios en tu vida y en tu corazón. Empieza a sentir la presencia de Dios en ti. Padre, muchas gracias. Alabado seas. Gloria y honra sean para ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Recibimos al director.